Un mecánico sin hogar ayudó a una millonaria a subir las escaleras. 5 días después descubrió quién era. El sol de octubre caía implacable sobre las calles del centro de Monterrey cuando Roberto Méndez despertó en el banco de la Plaza Zaragoza, donde había pasado la noche. A sus 38 años, las manos callosas y manchadas de grasa contaban la historia de 2 décadas trabajando con motores. Pero el destino lo había llevado a dormir bajo las estrellas durante los últimos 8 meses. Roberto se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo protestar por el sueño incómodo sobre la madera dura del banco. Sus ojos cafés, a pesar del cansancio, mantenían ese brillo de determinación que ni la adversidad había logrado apagar. Se pasó los dedos por el cabello negro despeinado y observó el movimiento matutino de la ciudad que tanto conocía. Nunca pedía limosna. Su orgullo de mecánico certificado no se lo permitía. En lugar de eso, ofrecía sus servicios en talleres, estacionamientos y gasolineras, ganándose el sustento diario con diagnósticos rápidos y reparaciones de emergencia. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Aquella mañana de jueves, Roberto caminó hacia el barrio de San Jerónimo, donde varios talleres mecánicos solían necesitar mano de obra temporal. Conocía cada taller, cada dueño, cada técnico de la zona. Algunos lo trataban con respeto, recordando cuando era el mecánico principal del taller Rodríguez, uno de los más prestigiosos de Monterrey. Otros lo miraban con desconfianza, viendo solo a un hombre sin domicilio fijo. Pero Roberto persistía, porque sabía que sus 20 años de experiencia con todo tipo de vehículos, desde viejos bochos hasta camionetas Ford de última generación, todavía valían algo en este mundo. Al pasar frente a la iglesia de San Francisco, en la esquina de Padre Mier con Zaragoza, Roberto se detuvo. No era particularmente religioso, pero la fuente del atrio le permitía asearse un poco cada mañana. Se lavó la cara con el agua fresca, se mojó el cabello para peinarlo con los dedos y se sacudió la camisa de mezclilla que había sido azul marino, pero ahora lucía desteñida y gastada. Mantenía su dignidad como podía, porque sabía que en su profesión la primera impresión podía significar la diferencia entre conseguir un trabajo o ser rechazado. Eran casi las 9 de la mañana cuando Roberto llegó al taller García, donde el dueño, don Memo, ocasionalmente le permitía hacer trabajos menores a cambio de unos pesos, pero ese día el taller estaba cerrado. Era Jueves Santo, recordó Roberto con un suspiro. La mayoría de los negocios estarían cerrados o con horario reducido. Se sentó en la banqueta de enfrente, bajo la sombra de un fresno, observando el tráfico de la avenida Constitución. Los autos pasaban constantemente y Roberto, con el oído entrenado de 2 décadas, identificaba por el sonido del motor cuáles necesitaban afinación, cuáles tenían problemas en la transmisión, cuáles arrastraban algo en el sistema de escape. Fue entonces cuando escuchó pasos apresurados y una voz femenina que maldecía en voz baja. Roberto giró la cabeza y vio a una mujer de unos 55 años, vestida con ropa sorprendentemente sencilla, un suéter beige gastado y pantalones de mezclilla corrientes, luchando con 2 bolsas pesadas del supermercado mientras intentaba subir las escaleras del puente peatonal que cruzaba la avenida. Las bolsas parecían estar a punto de romperse, y la mujer caminaba con evidente dificultad, como si le dolieran las rodillas. Sin pensarlo 2 veces, Roberto se levantó y caminó rápidamente hacia ella. La mujer había logrado subir apenas 3 escalones cuando una de las bolsas cedió y varias latas de frijoles comenzaron a rodar escaleras abajo.
La mujer soltó una exclamación de frustración y se agachó con dificultad, intentando recoger los productos dispersos. «Permítame ayudarle, señora», dijo Roberto con voz tranquila y respetuosa, comenzando a recoger las latas que habían rodado hasta sus pies. La mujer levantó la vista y lo observó con cautela. Roberto sabía exactamente lo que ella veía: un hombre de casi 40 años, con ropa gastada, barba de 3 días y el aspecto inequívoco de alguien que no tiene un hogar fijo. Esperó la reacción que normalmente recibía: rechazo, desconfianza, tal vez incluso miedo. Pero para su sorpresa, después de un momento de vacilación, la mujer asintió levemente. «Gracias, joven», respondió ella con una voz que denotaba cansancio, pero también educación. «Estas escaleras me están matando las rodillas». Roberto recogió todas las latas, las colocó cuidadosamente en lo que quedaba de la bolsa rota, luego tomó ambas bolsas de las manos de la mujer. «Permítame cargarlas hasta arriba del puente. No pesa nada para mí, señora». La mujer lo estudió durante unos segundos más largos. Roberto notó que sus ojos grises eran inteligentes y evaluadores, pero no crueles. Había algo en su mirada que le resultaba diferente, como si estuviera viendo más allá de las apariencias. Finalmente, ella asintió de nuevo. «Muy amable de tu parte. Me llamo Elena». «Roberto Méndez, para servirle, señora Elena», respondió él, comenzando a subir las escaleras con las 2 bolsas pesadas como si no fueran nada. Años cargando baterías de auto, llantas y piezas de motor lo habían dejado más fuerte de lo que su figura delgada sugería. Mientras subían las escaleras, Elena caminaba a su lado, respirando con cierta dificultad. «Tengo 62 años», dijo ella de repente, «y estas malditas rodillas ya no son lo que eran. Antes subía y bajaba estos puentes sin pensarlo. Ahora cada escalón es una aventura». Roberto sonrió con comprensión. «Mi madre tenía el mismo problema, señora. Decía que las rodillas eran las primeras en avisarte que el tiempo no perdona. Tu madre era una mujer sabia», respondió Elena, y Roberto notó un destello de algo en sus ojos. ¿Curiosidad? ¿Interés genuino? Cuando llegaron a la cima del puente peatonal, Roberto esperó a que Elena recuperara el aliento. Desde ahí se podía ver gran parte del centro de Monterrey, con el Cerro de la Silla dominando el horizonte como siempre. Era una vista que Roberto había admirado miles de veces desde que era un niño que acompañaba a su padre mecánico al trabajo. «¿Hasta dónde la acompaño, señora Elena?», preguntó Roberto. «Solo hasta el otro lado del puente». «Mi carro está estacionado en la calle de allá», respondió ella, señalando hacia abajo. Bajaron las escaleras del otro lado con cuidado. Roberto iba delante, asegurándose de que las bolsas no se balancearan demasiado. Cuando llegaron al nivel de la calle, Elena lo guió hasta un auto estacionado a media cuadra, un Chevrolet Aveo gris que debía tener al menos 10 años. Roberto colocó las bolsas cuidadosamente en el asiento trasero del vehículo. «Muchísimas gracias, Roberto», dijo Elena, sacando su cartera del bolso. «¿Cuánto te debo?» «Nada, señora», respondió Roberto inmediatamente, dando un paso atrás. «Solo fue un favor. Cualquiera habría hecho lo mismo». Elena lo observó con una expresión indescifrable. «No cualquiera», dijo ella en voz baja. «Créeme, no cualquiera». Insistió en darle algo, pero Roberto se negó cortésmente. «De verdad, señora Elena, me da gusto haber podido ayudarla». La mujer guardó su cartera lentamente, sin dejar de observarlo. «¿Eres de por aquí, Roberto?» «Toda mi vida, señora. Nací en la colonia Independencia, crecí en el barrio. ¿Y a qué te dedicas?». La pregunta fue casual, pero Roberto notó la intensidad con la que ella esperaba la respuesta. «Soy mecánico, señora», respondió con orgullo evidente en la voz. 20 años de experiencia con todo tipo de vehículos.
especializado en motores diésel, pero le entro a todo, desde afinaciones hasta reparaciones mayores de transmisión. Elena asintió lentamente, como si estuviera procesando esa información. Mecánico, repitió, eso explica las manos. Roberto miró sus manos callosas, con grasa permanentemente incrustada bajo las uñas, manchas oscuras que ningún jabón parecía poder quitar completamente. Normalmente le daba vergüenza que la gente las notara, pero Elena no lo había dicho con desprecio, sino con algo que sonaba a... ¿Reconocimiento? Sí, señora. Las manos de un mecánico siempre delatan el oficio, como las de un carpintero o un albañil, añadió Elena. Las manos de quien trabaja con algo más que papeles. Hubo una pausa. Luego agregó: ¿Estás buscando trabajo, Roberto? La pregunta lo tomó por sorpresa. Siempre, señora. Trabajo por día en varios talleres de la zona. Hago lo que salga, diagnósticos, reparaciones, mantenimiento. No tengo taller propio, pero mi trabajo es bueno. Elena pareció considerar algo por un momento. Te voy a dar mi número de teléfono, dijo finalmente, sacando un pedazo de papel y un bolígrafo del compartimento de su carro. Tal vez necesite un mecánico pronto. Mi hijo tiene un taller y a veces necesitan ayuda extra. Roberto aceptó el papel con el número, aunque dudaba que ella realmente lo llamara. La gente hacía ese tipo de promesas todo el tiempo, gestos amables que nunca se concretaban, pero asintió con cortesía. Muchas gracias, señora Elena. Si necesita algo, con confianza. Elena subió a su auto, pero antes de cerrar la puerta, miró a Roberto una vez más. Gracias de nuevo por tu ayuda, Roberto. Fue muy amable de tu parte. Había algo en su tono, una calidez genuina que Roberto no había escuchado en mucho tiempo. Cuando el Aveo gris se alejó, Roberto guardó el papel con el número en el bolsillo de su camisa y regresó caminando hacia el centro. El sol seguía calentando fuerte y tenía hambre. Con los 30 pesos que había ganado el día anterior, cambiando el aceite de un taxi, compró 2 tacos de barbacoa en un puesto callejero y una Coca-Cola de vidrio. Se sentó en una banca de la Plaza Hidalgo a comer, observando a las familias que paseaban disfrutando del día feriado. Roberto no sabía que Elena Cortázar, la mujer a quien había ayudado, no era en absoluto lo que parecía. El Aveo gris que conducía no era su único vehículo, sino uno que usaba precisamente para este tipo de salidas, donde no quería llamar la atención. En su garage en la exclusiva colonia Valle Oriente descansaban un Mercedes-Benz Clase S y una camioneta Escalade. La ropa sencilla que usaba ese día no era su guardarropa habitual, sino un disfraz deliberado que empleaba ocasionalmente cuando quería observar el mundo sin el filtro que su posición económica normalmente imponía. Elena Cortázar era la propietaria de Transportes Cortázar, una de las empresas de logística y transporte más grandes del noreste de México. La compañía operaba una flota de más de 300 camiones que recorrían todo el país, desde Tijuana hasta Cancún. Lo que había comenzado como un solo camión de carga que su difunto esposo operaba hace 40 años, Elena lo había convertido en un imperio multimillonario después de que él muriera hace 15 años, dejándola con 3 camiones, muchas deudas y 2 hijos pequeños que mantener. Aquella tarde de jueves, Elena llegó a su mansión en Valle Oriente, una residencia de 2 pisos con acabados de cantera y grandes ventanales que ofrecían vistas espectaculares del Cerro de la Silla. Su hija, Patricia, de 32 años, estaba en la sala revisando documentos en su laptop. Patricia era la vicepresidenta de Operaciones de Transportes Cortázar, encargada de supervisar la flota y las rutas. ¿Cómo te fue con tu experimento social del día, mamá?, preguntó Patricia sin levantar la vista de la pantalla, conociendo bien las ocasionales salidas de su madre vestida como persona común.
Interesante, respondió Elena, dejando las bolsas de compras en la cocina. Conocí a alguien, eso sí captó la atención de Patricia. Alguien interesante, un mecánico, sin hogar me parece, pero con más dignidad y amabilidad que la mayoría de las personas con casa que conozco. Elena le contó a su hija sobre el encuentro con Roberto, cómo él había ayudado sin esperar nada a cambio, cómo había rechazado el pago, cómo había hablado de su profesión con orgullo genuino a pesar de sus circunstancias evidentemente difíciles. Patricia conocía esa mirada en los ojos de su madre. Era la misma expresión que tenía cuando identificaba una oportunidad de negocios o cuando detectaba potencial en alguien. ¿Qué estás pensando, mamá? Estoy pensando, dijo Elena lentamente, que necesitamos un jefe de mantenimiento en el patio de Apodaca. Pedro se jubila el próximo mes y todavía no hemos encontrado reemplazo. Mamá, no puedes estar considerando contratar a un desconocido de la calle para un puesto tan importante, objetó Patricia razonablemente. No lo estoy considerando todavía, respondió Elena, pero quiero saber más sobre él. Roberto Méndez dijo que era su nombre. 20 años de experiencia, especializado en motores diésel. Elena hizo una pausa significativa. ¿Sabes que nuestros camiones son diésel? Patricia suspiró, reconociendo cuando su madre había tomado una decisión. ¿Quieres que lo investigue? Discretamente, confirmó Elena. Solo información básica. Historial laboral, referencias si tiene, antecedentes, nada invasivo, solo lo suficiente para saber si vale la pena una conversación más profunda. Durante los siguientes 2 días, mientras Roberto continuaba su rutina habitual de buscar trabajos esporádicos en talleres del centro, Patricia Cortázar utilizó los servicios de una agencia de investigación que la empresa empleaba ocasionalmente para verificar antecedentes de choferes y personal clave. Para el sábado por la tarde, tenía un informe completo sobre Roberto Méndez Sánchez. La historia de Roberto era al mismo tiempo impresionante y trágica. Había comenzado como ayudante de mecánico a los 16 años en un taller del barrio Independencia. Era un aprendiz excepcional, con facilidad natural para entender cómo funcionaban los motores. A los 21 años ya era mecánico certificado, y para los 25 era considerado uno de los mejores técnicos de motores diésel en Monterrey. Había trabajado durante 11 años en el prestigioso Taller Rodríguez, donde reparaban desde pickups particulares hasta tractocamiones de carga pesada. Los antiguos colegas de Roberto hablaban de él con respeto y admiración, describiéndolo como extremadamente competente, meticuloso en su trabajo y absolutamente honesto con los clientes. La caída de Roberto había comenzado 2 años atrás, cuando el Taller Rodríguez cerró después de que el dueño, don Fermín Rodríguez, sufriera un derrame cerebral que lo dejó incapacitado. La familia decidió no continuar con el negocio. Roberto intentó encontrar empleo en otros talleres, pero una recesión económica había golpeado fuerte al sector automotriz. Los talleres que seguían funcionando no estaban contratando. Roberto agotó sus ahorros intentando mantener la pequeña casa que rentaba en la colonia Mitras Norte, pero eventualmente fue desalojado por falta de pago. Intentó vivir con conocidos, pero su orgullo no le permitía ser una carga para nadie durante mucho tiempo. Gradualmente, terminó en las calles, sobreviviendo de trabajos esporádicos y manteniendo su dignidad como podía. El informe del investigador incluía entrevistas con varios mecánicos y dueños de talleres que habían empleado a Roberto ocasionalmente durante los últimos 8 meses. Todos coincidían en lo mismo. Era un trabajador excepcional, completamente confiable, nunca había dado problemas y su conocimiento técnico era impresionante.
Varios mencionaron que si tuvieran presupuesto para contratar personal tiempo completo, Roberto sería su primera opción. El informe también confirmaba que Roberto nunca se había involucrado con drogas, alcohol o actividades ilícitas, una rareza entre personas en situación de calle. «Es impecable, mamá», dijo Patricia ese sábado por la noche, entregándole el informe a Elena. «Todo lo que dijo es verdad. 20 años de experiencia, especializado en diésel, referencias excelentes. Simplemente fue víctima de las circunstancias». Elena leyó el informe cuidadosamente, asintiendo mientras procesaba la información. «¿Sabes qué me impresionó más de él, Patricia? No fue solo que me ayudara sin esperar pago. Fue la forma en que habló de su profesión. Tenía dignidad, orgullo de su oficio. Eso no se puede fingir». «Entonces, ¿qué quieres hacer?». Elena reflexionó durante un largo momento. «Quiero darle una oportunidad, pero tiene que ser de la manera correcta. No puede ser caridad. Tiene que ser algo que él merezca por sus propios méritos. Necesito probarlo un poco más, asegurarme de que es tan bueno como dice. ¿Cómo piensas hacerlo sin que parezca demasiado obvio o condescendiente?». Elena sonrió, esa sonrisa astuta que había hecho de ella una empresaria formidable. «Tengo una idea». El lunes por la mañana, Roberto despertó en su banco habitual de la Plaza Zaragoza. Había llovido durante la noche y él se había refugiado bajo el techo de la biblioteca pública, pero aún así estaba húmedo y con frío. Se dirigió a la fuente de la iglesia para asearse lo mejor que pudo. Luego caminó hacia el barrio de San Jerónimo, esperando encontrar algún trabajo. Eran alrededor de las 10 de la mañana cuando escuchó un claxon familiar. Giró la cabeza y vio el Aveo gris de la señora Elena deteniéndose junto a la banqueta donde él caminaba. La ventana del conductor se bajó y Elena asomó la cabeza. «Buenos días, Roberto», saludó ella con una sonrisa. «Qué coincidencia encontrarte por aquí». Roberto se acercó al auto, sorprendido y genuinamente complacido de verla. «Buenos días, señora Elena. ¿Cómo está?». «Con un problema, la verdad», respondió Elena con expresión de frustración que Roberto no podía saber que era actuada. «Mi carro está haciendo un ruido extraño desde ayer. Como que un golpeteo cuando acelero. Tú que eres mecánico, ¿podrías echarle una mirada?». «Por supuesto, señora», respondió Roberto inmediatamente. «¿Me permite escucharlo?». Elena condujo el auto hacia un estacionamiento vacío cercano, con Roberto caminando junto al vehículo escuchando atentamente. Efectivamente había un ruido metálico al acelerar, un golpeteo rítmico que Roberto reconoció inmediatamente. Cuando Elena estacionó y apagó el motor, Roberto pidió permiso para abrir el cofre. Durante los siguientes 15 minutos, Roberto examinó el motor del Aveo con la destreza de alguien que había hecho esto miles de veces. No tenía herramientas, pero sus manos expertas palpaban componentes, probaban conexiones, verificaban niveles. Elena lo observaba en silencio, notando la concentración absoluta en su rostro, la seguridad de sus movimientos, la forma en que hablaba para sí mismo en voz baja mientras diagnosticaba. «Ya encontré el problema, señora Elena», anunció Roberto finalmente. «Son las copas de motor. Las que sostienen el motor al chasis. Están desgastadas y por eso hace ese golpeteo cuando acelera. El motor está bailando más de lo debido». «¿Es grave?», preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. El ruido había sido creado deliberadamente por el mecánico de su confianza, Carlos Mendoza, quien trabajaba en el patio de mantenimiento de Transportes Cortázar. Carlos había aflojado ligeramente las copas para generar exactamente el síntoma que Elena necesitaba. «No es grave todavía, pero si lo deja así se va a empeorar. Las copas se van a terminar de romper y eso sí puede causar daños serios al motor», explicó Roberto. «Tiene que cambiarlas pronto». «¿Tú podrías hacerlo?». Roberto vaciló.
Señora, para cambiar copas de motor necesito levantar el motor un poco. Eso requiere un gato hidráulico de taller, herramientas especiales. No es algo que pueda hacer aquí en la calle sin equipo. ¿Pero sabes cómo hacerlo? Claro que sí, señora. He cambiado copas de motor cientos de veces, en autos, camionetas, hasta en tractocamiones de diésel. Es un trabajo de 2, 3 horas máximo, dependiendo del modelo. Elena asintió pensativamente. Roberto, ¿y si te consigo el lugar y las herramientas? Podrías hacerlo. Sin problema, señora Elena. Con el equipo adecuado se lo dejo como nuevo. Perfecto. Conozco un taller donde me dejarían usar el espacio. ¿Puedes mañana a las 9 de la mañana? Roberto no podía creer su suerte. Un trabajo bien pagado con tiempo suficiente para hacerlo correctamente. Claro que sí, señora, aquí estaré. Elena le dio la dirección de un pequeño taller en la Colonia Moderna, un lugar que en realidad era propiedad de Transportes Cortázar, pero que operaba bajo un nombre diferente, utilizado para mantenimiento menor de vehículos administrativos. Le dio también 100 pesos para que comprara algo de desayunar antes del trabajo del día siguiente, y aunque Roberto inicialmente se resistió, ella insistió tanto que finalmente aceptó. Cuando Elena se alejó, Roberto miró los 100 pesos en su mano con una mezcla de gratitud y determinación. Iba a hacer el mejor trabajo de su vida en ese aveo. La señora Elena había sido amable con él, lo trataba con respeto, y él iba a demostrar que su confianza estaba bien depositada. Esa noche, Roberto durmió inquieto de pura anticipación. No era solo el trabajo en sí, aunque ciertamente necesitaba el dinero. Era la oportunidad de hacer lo que amaba, trabajar con sus manos, resolver problemas mecánicos, sentirse como el profesional que había sido antes de que la vida le diera ese golpe duro. Al día siguiente, Roberto llegó al taller de la Colonia Moderna 15 minutos antes de las 9. Se había levantado extra temprano, se había aseado cuidadosamente en la fuente de la iglesia e incluso había usado parte de los 100 pesos para ir a un barbero barato y recortarse el cabello y la barba. Quería verse lo más presentable posible. Elena ya estaba ahí esperándolo, junto con un hombre robusto de unos 50 años que resultó ser Carlos Mendoza, el mecánico jefe del lugar. Carlos había recibido instrucciones precisas de Elena: observar a Roberto trabajar, evaluar su competencia técnica, su metodología, su actitud profesional. «Buenos días, señora Elena», saludó Roberto. «Vengo listo para trabajar». El aveo estaba ya dentro del taller, elevado en una rampa hidráulica. Todas las herramientas necesarias estaban dispuestas en una mesa de trabajo. Llaves españolas y de dado, el gato hidráulico especial para levantar motores, las copas nuevas que necesitarían instalarse. Roberto se puso manos a la obra de inmediato. Carlos y Elena observaban desde una distancia prudente, simulando conversar sobre otros asuntos, pero en realidad enfocados completamente en cada movimiento de Roberto. Lo que vieron los impresionó profundamente. Roberto trabajaba con una metodología impecable. Antes de empezar a desmontar cualquier cosa, hizo un análisis completo del motor, identificando exactamente qué piezas necesitaba remover y en qué orden. Usaba las herramientas correctas para cada tarea, con movimientos precisos y eficientes que solo vienen de años de experiencia. Mientras trabajaba, iba explicando en voz alta lo que hacía, como si estuviera dando una clase. «Primero, aflojo estas 2 copas traseras», murmuraba para sí mismo. «Luego levanto el motor con el gato, solo lo suficiente para liberar las copas, pero sin tensar los mangueras o cables. Hay que tener cuidado con el múltiple de admisión. Este modelo tiene un sensor de temperatura justo aquí que se puede dañar fácilmente si no tienes cuidado».
Carlos, que había visto cientos de mecánicos en sus 30 años en el oficio, reconocía maestría cuando la veía. Roberto no solo sabía qué hacer, sabía por qué lo hacía. Entendía el sistema completo, no solo las piezas individuales. Era la diferencia entre un mecánico mediocre y un verdadero experto. Además, Roberto era meticulosamente ordenado. Cada pieza que removía la colocaba cuidadosamente en la mesa de trabajo, en el orden en que las había quitado para facilitar el reensamblaje. Limpiaba cada componente antes de reinstalarlo. Cuando detectó un poco de aceite sucio en el cárter, lo señaló inmediatamente. «Señora Elena», llamó, «su aceite está un poco sucio. ¿Cuándo fue la última vez que lo cambió?» Elena fingió pensar. «Ay, no me acuerdo bien. ¿Hace 4 o 5 meses?» «Debería cambiarlo pronto», aconsejó Roberto. «El aceite limpio es vida para el motor. Con su permiso, ya que tengo el motor un poco levantado, le podría cambiar el aceite y el filtro ahora mismo. Me tomaría solo 20 minutos extra. ¿Trae aceite para este modelo?», le preguntó a Carlos. Carlos asintió, impresionado por la iniciativa. «Sí, tengo. ¿Qué especificación necesitas?» «Para este motor, 10W30 sintético y filtro de aceite Fram PH3593A o equivalente de calidad similar». La especificación era exacta. Carlos fue a buscar los materiales mientras Roberto continuaba con las copas del motor. Cuando Carlos regresó, Roberto cambió el aceite con la misma metodología cuidadosa, esperando a que el aceite viejo drenara completamente antes de instalar el filtro nuevo y llenar con aceite fresco. 3 horas después, Roberto cerró el cofre del laveo y limpió sus herramientas. «Listo, señora Elena, puede arrancar el motor». Elena giró la llave y el motor cobró vida con un ronroneo suave y parejo. El golpeteo había desaparecido completamente. Aceleró varias veces y el motor respondió sin el más mínimo ruido extraño, solo el sonido saludable de un motor bien mantenido. «Está perfecto», exclamó Elena con una sonrisa genuina. «Roberto, hiciste un trabajo excelente». «Es mi trabajo, señora», respondió Roberto con orgullo evidente. «Y gracias por conseguirme las herramientas y el espacio. Con el equipo adecuado, cualquier trabajo sale bien». Elena intercambió una mirada significativa con Carlos, quien asintió casi imperceptiblemente. La prueba estaba superada con creces. «Roberto», dijo Elena, «¿cuánto te debo por el trabajo?» Roberto calculó mentalmente, pues las copas costaron unos 300 pesos, el aceite y filtro otros 200, la mano de obra unos 500 pesos. «Total 1.000 pesos, señora». Elena sacó su cartera y extrajo 1.500 pesos. «Toma, los 500 extra son por el cambio de aceite que no habíamos planeado, pero que tuviste la iniciativa de sugerir». Roberto aceptó el dinero con manos ligeramente temblorosas. 1.500 pesos. Era más de lo que había ganado en las últimas 3 semanas combinadas. «Señora Elena», comenzó, pero ella levantó una mano. «Roberto, quiero preguntarte algo. ¿Tienes planes para el resto del día?» «No, señora. Iba a buscar trabajo en algunos talleres del centro». «¿Qué tal si mejor me acompañas a ver un lugar? Tengo un trabajo que tal vez te podría interesar. Es en una empresa de transporte. Necesitan un jefe de mantenimiento para su flota de camiones. Motores diésel, que según me dijiste es tu especialidad». Roberto sintió su corazón acelerarse. Un trabajo de tiempo completo, jefe de mantenimiento, era más de lo que se atrevía a soñar. «Señora, yo no tengo un domicilio fijo», admitió con dificultad, sintiendo la vergüenza arder en sus mejillas. «La mayoría de las empresas no contratan a alguien sin domicilio». Elena lo miró con una expresión que Roberto no pudo descifrar. «¿Y si el domicilio no fuera un problema? ¿Te interesaría el trabajo?» «Por supuesto, señora Elena. Sería
Sería un sueño para mí. Entonces vamos, quiero que conozcas las instalaciones. Roberto subió al Aveo, todavía sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Elena condujo hacia el norte de la ciudad, hacia la zona industrial de Apodaca. Durante el trayecto conversaron sobre mecánica, sobre motores diésel específicamente. Elena hacía preguntas técnicas sorprendentemente específicas sobre mantenimiento de flotillas, diagnóstico de problemas recurrentes, optimización de costos de mantenimiento. Roberto respondía con el conocimiento de 2 décadas de experiencia, sin saber que cada respuesta estaba confirmando lo que Elena ya sabía, que tenía frente a ella a un profesional excepcional. Cuando giraron hacia una entrada con un letrero que decía Transportes Cortázar, Roberto sintió una punzada de nerviosismo. Había escuchado de esa empresa, era una de las más grandes del noreste. ¿Por qué lo traía la señora Elena aquí? ¿Conocía a alguien en la empresa? Pasaron por la caseta de seguridad, donde el guardia saludó a Elena con un respetuoso «Buenos días, señora Cortázar». Roberto giró la cabeza hacia Elena, comenzando a atar cabos. Elena lo notó y sonrió. «Sí, Roberto, Cortázar, esta es mi empresa». Roberto se quedó sin palabras mientras procesaba la revelación. La mujer, a quien había ayudado a subir las escaleras, que vestía ropa sencilla y conducía un Aveo viejo, era dueña de Transportes Cortázar. Una empresa que él sabía operaba cientos de camiones por todo México. Elena estacionó frente a un edificio grande de concreto con múltiples bahías de servicio. «Este es nuestro patio de mantenimiento en Apodaca. Aquí revisamos y reparamos nuestra flota del noreste. Tenemos 120 camiones asignados a esta base». Bajaron del auto y Elena lo guió hacia el interior. El patio de mantenimiento era impresionante. 10 bahías de servicio, cada una equipada con elevadores hidráulicos diseñados para tractocamiones. Había herramientas especializadas, equipo de diagnóstico computarizado, estantes llenos de refacciones ordenadas meticulosamente. Era el tipo de instalación con la que cualquier mecánico soñaría trabajar. Carlos Mendoza los esperaba ahí, habiendo llegado antes por otro camino. Con él estaba una mujer elegante de 30 y tantos años, vestida con un traje sastre gris. «Roberto», dijo Elena, «quiero presentarte a mi hija Patricia. Ella es la vicepresidenta de operaciones de la empresa y ya conoces a Carlos, quien es nuestro actual jefe de mantenimiento aquí en Apodaca. Se jubila el próximo mes». Roberto estrechó las manos de ambos, sintiéndose completamente fuera de lugar, con su ropa gastada y sus manos manchadas de grasa en medio de toda esa profesionalidad. «Mucho gusto», logró decir. Patricia lo estudió con la misma intensidad evaluadora que su madre. «Carlos me ha contado sobre tu trabajo de esta mañana. Dice que tu metodología es impecable». «Gracias», tartamudeó Roberto. Elena tomó la palabra. «Roberto, seré directa contigo porque creo que mereces honestidad. Desde el jueves, cuando te conocí, he estado evaluándote. El problema del carro de esta mañana fue una prueba, diseñada para ver cómo trabajas. Pasaste con calificaciones excelentes. También mandé investigar tu historial profesional. Sé que trabajaste 11 años en el taller Rodríguez, que eres considerado uno de los mejores mecánicos de diésel en Monterrey, y que tu situación actual no es culpa de incompetencia o malas decisiones, sino de circunstancias que escaparon de tu control». Roberto escuchaba con una mezcla de vergüenza y asombro. Ella había investigado su vida entera. «También sé», continuó Elena, «que nunca has pedido limosna, que te mantienes con trabajos honestos, que nunca te has involucrado en nada ilegal. Eso habla mucho de tu carácter, Roberto.
En mi experiencia, el carácter es tan importante como la competencia técnica, y tú tienes ambos. Patricia añadió, necesitamos un jefe de mantenimiento para este patio. Es un puesto de alta responsabilidad. Estarías a cargo de supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de 120 unidades, administrar un equipo de 8 mecánicos, controlar un presupuesto anual de más de 4 millones de pesos en refacciones y servicio. El salario es de 25,000 pesos mensuales, más prestaciones superiores a las de ley. Roberto sentía que el mundo giraba a su alrededor. 25,000 pesos mensuales. Era más de lo que había ganado incluso en sus mejores años en el taller Rodríguez. Pero hay un problema obvio, dijo Elena. Necesitas un lugar donde vivir. No puedo ofrecerte un puesto de este nivel de responsabilidad si no tienes estabilidad básica en tu vida personal. El corazón de Roberto se hundió. Lo sabía. Era demasiado bueno para ser verdad. Por eso, continuó Elena, tengo una propuesta. La empresa tiene 3 casas en la colonia Industrias del Vidrio, a 10 minutos de aquí. Las usamos para alojar a personal clave que viene de otras ciudades. Una de ellas está vacía. Es una casa sencilla, 2 recámaras, cocina, sala, pequeño patio. Si aceptas el trabajo, la casa es tuya sin costo de renta. Considéralo parte del paquete de compensación. Roberto sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Señora Elena, yo no sé qué decir. Di que sí, respondió Elena con una sonrisa. Di que aceptas la oportunidad de reconstruir tu vida y usar tu talento donde puede hacer una verdadera diferencia. ¿Pero por qué?, logró preguntar Roberto. ¿Por qué hace todo esto por mí? Elena se acercó y puso una mano en su hombro. Porque hace 40 años mi esposo y yo estábamos quebrados, con deudas, sin saber cómo íbamos a alimentar a nuestros hijos. Un empresario nos dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Nos prestó dinero para comprar nuestro primer camión, sin pedirnos garantías, solo porque creyó en nosotros. Ese gesto de fe cambió nuestras vidas. Desde entonces, siempre he creído en dar oportunidades a personas con talento y carácter, sin importar sus circunstancias actuales. Cuando te vi ayudarme en esas escaleras, sin pedir nada a cambio, con dignidad a pesar de tu situación, vi en ti lo mismo que aquel empresario vio en nosotros, potencial y carácter. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Roberto. Acepto, señora Elena. Acepto y le prometo que no va a arrepentirse. Voy a trabajar más duro que nadie para honrar esta oportunidad. Lo sé, Roberto. Por eso te la estoy ofreciendo. Patricia extendió un folder. Aquí está el contrato de trabajo. Léelo con calma. Empiezas el lunes que viene. Eso te da 5 días para instalarte en la casa y prepararte. Carlos va a trabajar contigo durante el mes de transición antes de su jubilación, para que conozcas todos los procedimientos y al equipo. Carlos sonrió y extendió su mano. Bienvenido al equipo, jefe. Por lo que vi esta mañana, vas a hacer un trabajo excelente. Esa misma tarde, Elena personalmente llevó a Roberto a la casa en Industrias del Vidrio. Era una vivienda modesta pero digna, en una calle tranquila con árboles a ambos lados. La casa estaba limpia y amueblada con lo básico: cama, sofá, mesa de comedor, refrigerador, estufa. En el closet de la recámara principal había varias mudas de ropa nueva, camisas de trabajo con el logo de Transportes Cortázar, pantalones, zapatos de trabajo con casquillo de acero. Mi asistente personal se encargó de esto, explicó Elena. Si algo no te queda o necesitas algo más, solo avísanos. Roberto caminó por la casa en estado de shock. Apenas ayer había dormido en un banco de plaza. Ahora tenía un hogar, un trabajo de verdad, un futuro. Cuando Elena se preparaba para irse, Roberto la detuvo. Señora Elena,
No tengo palabras suficientes para agradecerle. Usted me devolvió la vida. No te devolví nada, Roberto. Tu vida siempre estuvo ahí. Solo necesitabas una oportunidad para recuperarla. El resto depende de ti. Ahora muéstrame que mi confianza está bien depositada. Lo haré, señora. Se lo prometo. Durante el fin de semana, Roberto exploró su nueva casa con reverencia, tocando cada mueble como para confirmar que era real. Se dio su primer baño con agua caliente en 8 meses. Lloró bajo la regadera de puro alivio. Se puso la ropa nueva y se miró en el espejo, viendo no al hombre derrotado que había sido, sino al profesional que estaba renaciendo. El lunes por la mañana llegó al patio de mantenimiento a las 7, 1 hora antes de su horario oficial. Carlos ya estaba ahí, esperándolo con una taza de café. «Veo que eres de los que llegan temprano», comentó Carlos con aprobación. «Toda mi vida, don Carlos, el que llega temprano tiene tiempo de revisar todo antes de que empiece el reloj». Durante ese primer mes, Roberto demostró por qué Elena había apostado por él. Bajo la mentoría de Carlos, absorbió información como esponja: procedimientos de la empresa, sistemas de registro de mantenimiento, protocolos de seguridad, gestión de inventarios. Pero también aportó su propia experiencia. Implementó un sistema de diagnóstico preventivo que Carlos nunca había considerado. Reorganizó el inventario de refacciones para optimizar el espacio. Identificó 3 proveedores alternativos que ofrecían la misma calidad a mejor precio. El equipo de mecánicos, bajo su supervisión, al principio fue escéptico. ¿Quién era este tipo nuevo que llegaba directo a ser jefe? Pero Roberto ganó su respeto de la manera más efectiva posible, mostrándoles que podía hacer cualquier trabajo que les pidiera hacer. Cuando un motor de camión Freightliner presentó un problema complejo de inyección que tenía confundido a todos, Roberto se arremangó la camisa y pasó 6 horas diagnosticando y reparando el problema personalmente, explicando cada paso al equipo. Al final, los mecánicos lo miraban con admiración. «El nuevo jefe sí sabe», comentó uno de los mecánicos más veteranos. «No es de esos que solo dan órdenes desde una oficina». 3 meses después, Patricia presentó a la junta directiva un informe sobre el desempeño del patio de Apodaca. Los costos de mantenimiento habían bajado un 18%. El tiempo fuera de servicio de las unidades se había reducido a la mitad, y la satisfacción del equipo había subido significativamente. Todo desde que Roberto había tomado el cargo. «Tu apuesta valió la pena, mamá», dijo Patricia en privado. «Roberto está superando todas las expectativas». Elena sonrió. «Nunca dudé de él. Solo necesitaba la oportunidad». 1 año después del encuentro que cambió su vida, Roberto Méndez estaba en su oficina del patio de mantenimiento, revisando reportes de la flota. A sus 39 años había recuperado no solo su estabilidad, sino su propósito. Era respetado por su equipo, valorado por la empresa, y cada día agradecía la oportunidad que Elena le había dado. Ese día, Roberto estaba terminando un reporte cuando uno de los mecánicos tocó a su puerta. «Jefe, hay un tipo afuera preguntando si hay trabajo. Dice que es mecánico, pero, bueno, está en situación difícil, parece». Roberto sintió algo apretarse en su pecho. «Dile que pase». El hombre que entró a su oficina tenía aproximadamente 25 años, ropa sucia y gastada, cabello despeinado, pero ojos que mantenían un brillo de determinación. Roberto se vio a sí mismo 1 año atrás. «Buenas tardes, señor», dijo el joven con voz temblorosa. «Me llamo Fernando Gutiérrez. Sé que probablemente no está contratando, pero soy mecánico. Tengo 8 años de experiencia. He caído en tiempos difíciles, pero soy buen trabajador, honesto. Solo necesito una oportunidad». Roberto estudió al joven.
Vio en sus manos las mismas manchas de grasa que nunca desaparecen completamente. Vio en su postura el orgullo que lucha contra la desesperación. Vio su propio pasado. «Siéntate, Fernando», dijo Roberto amablemente. «Cuéntame sobre tu experiencia». Durante la siguiente hora, Roberto entrevistó al joven exhaustivamente. Hizo preguntas técnicas específicas sobre motores diésel, sobre diagnóstico de problemas, sobre procedimientos de mantenimiento. Las respuestas de Fernando revelaron conocimiento genuino y experiencia real. Había trabajado en un taller de Saltillo que cerró 6 meses atrás. Sin empleo y sin familia que lo apoyara, había terminado en las calles, sobreviviendo de trabajos ocasionales mientras buscaba una oportunidad real. «Espérame aquí un momento», dijo Roberto finalmente. Fue a su coche y del asiento trasero sacó un maletín que siempre llevaba. Del maletín extrajo una carpeta que contenía algo que había estado guardando para el momento correcto. Una carta de Elena Cortázar autorizándolo a contratar personal adicional según lo considerara necesario para el patio. Regresó a la oficina y se sentó frente a Fernando. «Voy a ser honesto contigo, Fernando. Hace un año, yo estaba exactamente donde estás tú ahora. Sin hogar, buscando trabajo, manteniendo mi dignidad como podía. Una mujer extraordinaria me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Esa oportunidad me cambió la vida». Los ojos de Fernando se llenaron de lágrimas. «Entonces voy a darte la misma oportunidad», confirmó Roberto, «pero bajo las mismas condiciones que me la dieron a mí. No es caridad. Es una oportunidad de demostrar tu valor con trabajo real. Te voy a contratar como mecánico nivel 2, salario de 12,000 pesos mensuales. Tienes que ganarte los aumentos y ascensos con desempeño. ¿Entendido?» «Sí, señor, completamente», respondió Fernando llorando abiertamente ahora. «Y sobre vivienda», continuó Roberto, «conozco una pensión decente a 3 cuadras de aquí. La dueña es buena persona. Hablé con ella la semana pasada. Tiene un cuarto disponible por 3,000 pesos al mes. Te voy a adelantar el primer mes de tu salario para que puedas pagar la renta y comprar ropa limpia. El resto lo vas a ir pagando de tu sueldo. ¿Te parece justo?» «Más que justo, señor. Es más de lo que soñaba». Roberto extendió su mano. «Bienvenido a Transportes Cortázar, Fernando. Empiezas mañana a las 8. No llegues tarde». Fernando estrechó su mano con fuerza, incapaz de hablar por la emoción. Esa noche, Roberto llamó a Elena para informarle sobre su decisión de contratar a Fernando. Elena escuchó en silencio, luego dijo: «¿Sabes qué es lo que más me enorgullece, Roberto? No es que hayas sido un excelente jefe de mantenimiento, aunque lo eres. Es que entendiste la lección más importante, que cuando recibes una oportunidad como la que te di, tu responsabilidad es multiplicarla, darle a otros lo que te dieron a ti». «Aprendí de la mejor, señora Elena», respondió Roberto. «Usted me enseñó que una simple acción de bondad puede cambiar una vida entera. Ahora es mi turno de ser esa acción para alguien más. Así se crea un ciclo virtuoso, Roberto. Ayudaste a Fernando, algún día él ayudará a otro, y así sucesivamente. Una persona a la vez, podemos cambiar el mundo». 6 meses después, Fernando Gutiérrez se había convertido en uno de los mejores mecánicos del equipo, ganándose un ascenso a nivel 3 por su desempeño excepcional. Un día se acercó a Roberto con una expresión seria. «Jefe, ayer conocí a un muchacho en la pensión donde vivo. Se llama Miguel, tiene 19 años, acaba de salir de un hogar de menores, no tiene familia, no tiene a nadie, está buscando trabajo, cualquier cosa. Dice que siempre le han gustado los carros, que quiere aprender mecánica. Yo sé que no tenemos vacantes para aprendiz, pero pensé, tal vez...». Roberto sonrió.
Había sabido que este momento llegaría. Tráelo mañana. Vamos a ver qué tal se le da esto de la mecánica. El ciclo continuaba. 2 años después del encuentro que cambió su vida, Roberto Méndez estaba en el escenario del salón de eventos de un hotel en el centro de Monterrey. Transportes Cortázar celebraba su 45º aniversario y Roberto había sido invitado como uno de los empleados destacados del año. Había sido promovido a director regional de mantenimiento, supervisando ahora 3 patios de servicio en el noreste. Elena Cortázar, ahora de 64 años, estaba en el podio dando un discurso sobre los valores de la empresa: meritocracia, integridad, oportunidad. En un momento dado, llamó a Roberto al escenario. Hace 2 años, dijo Elena a la audiencia de empleados, clientes y socios, conocí a un hombre que estaba pasando por el momento más difícil de su vida. Pero ese hombre nunca perdió su dignidad, su honestidad, ni su orgullo por su profesión. Le di una oportunidad no por caridad, sino porque reconocí en él el talento y el carácter que esta empresa valora. Roberto Méndez no solo aprovechó esa oportunidad, la multiplicó. Bajo su liderazgo, nuestros costos de mantenimiento han bajado un 30%, mientras nuestra eficiencia operativa ha subido un 40%. Pero lo que más me enorgullece no son esos números, por impresionantes que sean. Elena hizo una pausa, mirando directamente a Roberto. Lo que más me enorgullece es que Roberto entendió el verdadero mensaje. No se trata solo de recibir una oportunidad, se trata de pasarla adelante. En los últimos 2 años, Roberto ha sido mentor de 5 personas que estaban en situaciones similares a la suya. Los ha guiado, capacitado y ayudado a reconstruir sus vidas. 3 de ellos ahora trabajan en esta empresa y los otros 2 encontraron buenos empleos en otras compañías gracias a las referencias y el entrenamiento que Roberto les dio. La audiencia aplaudió. Roberto sentía las lágrimas amenazando con salir, pero se mantuvo firme. Roberto, continuó Elena, eres la personificación de los valores de esta empresa. Por eso, la Junta Directiva y yo hemos decidido nombrarte vicepresidente de operaciones de mantenimiento con responsabilidad sobre todas nuestras instalaciones en el norte del país. ¡Felicidades! El aplauso fue ensordecedor. Patricia Cortázar, sonriendo ampliamente, le entregó a Roberto una placa conmemorativa y un sobre que contenía su nuevo contrato. En su discurso de aceptación, Roberto habló sobre segundas oportunidades, sobre dignidad en el trabajo, sobre el poder transformador de la bondad. Hace 2 años, dijo, yo estaba en el punto más bajo de mi vida. Una mujer extraordinaria vio más allá de mis circunstancias y me dio una oportunidad basada en mi carácter y competencia, no en mi situación. Esa decisión no solo cambió mi vida, inició un efecto dominó que ha tocado docenas de vidas más. Cada persona que he ayudado ahora está ayudando a otros. Ese es el verdadero legado de lo que la señora Elena hizo por mí. Roberto miró directamente a Elena. Señora Elena, nunca podré pagarle lo que hizo por mí. ¿Qué? Pero puedo prometerle esto. Voy a pasar el resto de mi vida multiplicando ese regalo, dándole a otros las oportunidades que usted me dio a mí. Porque aprendí que el éxito verdadero no se mide en lo que logras para ti mismo, sino en cuántas vidas puedes transformar para mejor. Esa noche, después del evento, Roberto condujo su camioneta nueva, un beneficio de su última promoción, a través de las calles de Monterrey. Pasó deliberadamente por la Plaza Zaragoza, donde hace 2 años dormía en un banco. Se estacionó y caminó hasta ese banco específico, sentándose en el mismo lugar donde había pasado tantas noches difíciles. Un hombre joven,
quizás de 22 o 23 años, estaba sentado en el otro extremo del banco, con una bolsa de plástico que probablemente contenía todas sus posesiones. Roberto reconoció esa mirada. Cansancio mezclado con determinación, vergüenza mezclada con esperanza. «Disculpa», dijo Roberto amablemente, «¿eres mecánico por casualidad?» El joven lo miró con sorpresa y cautela. «Sí, señor». «Bueno, aprendiz, trabajé 2 años en un taller en Cadereyta antes de que cerrara». Roberto sacó una tarjeta de presentación de su cartera y se la extendió al joven. «Mi nombre es Roberto Méndez. Soy vicepresidente de mantenimiento en Transportes Cortázar. Estamos buscando aprendices con ganas de trabajar. Si te interesa, preséntate mañana a las 8 de la mañana en esta dirección. Pregunta por mí». El joven tomó la tarjeta con manos temblorosas, leyéndola una y otra vez, como si no pudiera creer que fuera real. «Habla en serio, señor». «Completamente en serio. Pero te advierto, no es fácil. Vas a tener que trabajar duro, aprender rápido y ganarte tu lugar. ¿Estás dispuesto?» «Sí, señor, lo que sea. Gracias, señor. Muchas gracias». Roberto se levantó del banco y comenzó a caminar de regreso a su camioneta. Se detuvo y volteó. «Por cierto, ¿cómo te llamas?» «Mario, señor. Mario Sánchez». «Nos vemos mañana, Mario. No llegues tarde». Mientras Roberto conducía a casa, su casa, que todavía le costaba creer que era realmente suya, pensó en el viaje increíble que había recorrido. De la desesperación absoluta a una posición de influencia y respeto, de recibir ayuda a dar ayuda, de ser rescatado a ser rescatista. Pero lo más importante, pensó, era que había aprendido la lección que Elena quiso enseñarle desde el principio, que una persona con talento y carácter siempre merece una oportunidad sin importar sus circunstancias actuales. Y que cuando recibes esa oportunidad, tu responsabilidad no termina en aprovecharla para ti mismo. Tu responsabilidad es multiplicarla, pasarla adelante, crear un ciclo interminable de oportunidad y transformación. Roberto sonrió al recordar las palabras de Elena en su primer día. Cada persona merece una oportunidad de mostrar su valor. Ahora él era quien ofrecía esas oportunidades, cerrando un círculo perfecto de gratitud, superación y esperanza renovada. El mecánico que había ayudado a una millonaria a subir unas escaleras sin saber quién era ella, ahora ayudaba a decenas de personas a subir las escaleras metafóricas de sus propias vidas, dándoles la mano de la misma forma en que se la habían dado a él. Y con cada mano que extendía, honraba el regalo que Elena le había dado, no solo una segunda oportunidad, sino el entendimiento de que el verdadero éxito se mide en las vidas que tocas, no en lo que acumulas para ti mismo. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.